Chile ha sido para muchos latinoamericanos el país modelo desde hace décadas, el país que más crecimiento ha tenido, el que más ha bajado la pobreza, el que más ha bajado la desigualdad, un país que por muchas razones los demás latinoamericanos quisiéramos imitar. Lo curioso del caso es que Chile ha enfrentado también una serie de manifestaciones populares muy violentas que han llevado ahora a un referéndum para hacer una nueva constitución. Se ha hablado de eliminar la constitución de Augusto Pinochet, pero lo curioso del caso es que si yo veo la constitución que se está eliminando, está firmada por el expresidente socialista Ricardo Lagos. Para tratar de entender más lo que está ocurriendo allá en Chile, le he pedido a Sebastián Izquierdo, él es académico, es director ejecutivo del Centro de Estudios Horizontal allá en Santiago de Chile, que converse con nosotros unos momentos. Santiago Izquierdo, siempre es un gusto conversar contigo. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación y feliz de compartir acá desde Chile, qué es lo que estamos hoy día A viviendo ver, en estos tiempos turbulentos. lo primero que te quiero preguntar es, vimos toda una serie de manifestaciones, muchas de ellas muy violentas, que fueron impulsadas por un incremento en la tarifa del metro en la ciudad de Santiago, pero lo que más sorprendió es que había un ánimo de cambiar el modelo económico de Chile, de cambiar la constitución. Mucha gente como yo, que ha estado incluso en Chile, pensamos que Chile tiene el mejor nivel de vida de América Latina y no entendemos muy bien las protestas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado allá, Sebastián? Bueno, efectivamente, nosotros ya hace un año atrás, lamentablemente, tuvimos un episodio característico de mucha violencia en Santiago y en algunas principales regiones a lo largo de todo Chile. Un ataque, a mi juicio, terrorista, debido a que se incendiaron, por ejemplo, las estaciones del metro, del subway, eh, muchas estaciones al mismo tiempo, y claramente eso había tenido un nivel de organización, a mi juicio, de carácter terrorista. Sin embargo, posterior a estos hechos de violencia, lo que resultó bastante sorprendente a la luz de aquellos días era que esta violencia por parte de la ciudadanía no estaba siendo repudiada, sino que está siendo más bien comprendida en base a un malestar social. Uno podría, hoy día ya con un año de transcurso, uno podría darse cuenta de aquello. ¿Por qué digo esto? Porque el 18 de octubre Chile sufrió un estallido muy violento, pero después de una semana posterior hubieron muchas marchas, en su mayoría con mucha gente pacíficas. Y por lo tanto, de ahí es que el propio gobierno lo que hace para poder encauzar este malestar con características violentas, pero también con características pacíficas, llama a un gran acuerdo por la paz y por la nueva constitución. Quiere decir esto que con todo el conglomerado político, en el Congreso hasta horas muy altas de la madrugada, se llega a un acuerdo de poder abordar la violencia, poder frenarla y adicionalmente encauzar esta crisis social en una nueva constitución, que era una constitución que venía desde la dictadura y por lo tanto se creyó en ese momento que ese era el camino para ello. Ahora, la Constitución de Chile que yo conozco está firmada por Ricardo Lagos, que tengo entendido enmendó la Constitución de Pinochet en su momento. ¿Estoy en lo cierto o estoy equivocado? No, está en lo correcto. Esta constitución ha sufrido, la constitución de don Augusto Pinochet tiene muchas modificaciones y una gran modificación por el expresidente Ricardo Lagos. Y por lo tanto, el cuerpo, la Carta Magna, que uno si la compara con la original, claramente tiene muchas modificaciones. Sin embargo, tenía el problema de legitimidad de origen, porque esta nació en un periodo de dictadura y luego en el transcurso no fue recuperando la legitimidad que era necesaria y por lo tanto no bastó el esfuerzo que hizo el presidente Ricardo Lagos, el cual no hizo un plebiscito para poder reformarla y por lo tanto la sociedad chilena, y se vio hace muy poco tiempo, hace muy pocos días atrás, es que se hizo un plebiscito, se le preguntó a los chilenos si querían o no
aprobar o rechazar la elaboración de una nueva constitución y los resultados fueron sorprendentes para todos porque un 80% de los chilenos quiso modificar la constitución y por lo tanto hoy día Chile está encauzado en un proceso institucional de unas próximas elecciones para poder escoger quiénes van a ser las personas que van a redactar la constitución y ese proceso debiera durar alrededor de 12 meses desde que sean electos. Había una actitud anticapitalista, antimercado en las manifestaciones que se llevaron a cabo en contra de la constitución anterior o la constitución todavía vigente. ¿Hay un rechazo del sistema de libre mercado en Chile? A ver, Chile eh, ha seguido una estrategia de desarrollo que ha optado por la libertad, por la democracia representativa y una economía social de mercado que la verdad que ha permitido notables avances y progreso al país. En todas las variables que uno quisiera conversar, en eliminar la pobreza, como bien se decía en la introducción, en el crecimiento, cómo las ciudades se han ido desarrollando. Sin embargo, también es cierto que existen ciertas variables económicas que han ido disminuyendo, han ido deteriorándose gradualmente desde la época de la transición hacia adelante. Ese crecimiento vigoroso que Chile tuvo ha ido gradualmente bajando. Estamos hablando que entre 1990 y el 2009 Chile creció casi en un 4%, pero ya del 2010 al 2019 el crecimiento ya era la mitad y hoy día ya estamos en crecimiento negativo. Y por lo tanto, claramente que el crecimiento económico lo que hace es tener menor nivel de recaudación y por lo tanto es muy difícil hacerse cargo de las necesidades que tiene la población, los diferentes proyectos de vida y por lo tanto el modelo, a mi juicio, faltó inyectarle mayor competencia, una modernización del Estado que sea capaz de hacerse cargo de ciertos problemas que nosotros en Chile estábamos teniendo a nivel micro, por ejemplo. Es sabido que Chile tiene buen nivel de educación, sin embargo, los resultados están estancados hace casi 10 años. Lo mismo pasa con salud, hemos inyectado muchos recursos públicos, pero la salud no ha ido de la mano de esta modernización del crecimiento económico que hemos visto. Pensiones, por ejemplo, las pensiones han sido una de las demandas que justamente antes del estallido social eran prioridad número uno, porque claramente las pensiones aún son bajas y por lo tanto el Estado no fue capaz de modernizarse para poder hacerse cargo a este tipo de variables que generaron este malestar que hoy día Chile está tratando de encauzar en una nueva constitución. Sebastián, ¿quiénes van a redactar esta nueva constitución? ¿Cómo van a ser electos los constituyentes? Casi el 80% optó por redactar una nueva constitución y ahí había una segunda cláusula, una segunda pregunta, cuál se le preguntaba si esto iba a ser mediante ciudadanos en un 100% o mitad congresistas y la otra mitad de ciudadanos. Y Chile optó también por casi un 80% por que sean 100% más bien ciudadanos. Y por lo tanto, hoy día se espera que salgan electos alrededor de 155 ciudadanos que van a tener campañas y ya deben inscribirse esa lista en enero, a mediados de enero, para en abril la sociedad chilena sale a votar por escoger cuáles van a ser. Y va a ser un sistema bastante similar al de los diputados. Luego ellos tienen que elaborar su propio reglamento, las reglas del juego, y luego ponerse de acuerdo en los contenidos y así tener una carta magna a finales de los 9 o 12 meses si es que exigen una prórroga adicional. Un año y claramente hace un proceso de mucha incertidumbre también. ¿Cuáles son las lecciones para el resto de los países de América Latina? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos aprender? Sobre todo si el país más exitoso de la región, junto con Uruguay, tiene este proceso, proceso tan quebrantado, tan violento incluso en algún momento. Bueno, el crecimiento económico es sumamente importante. Los países deben hacer los máximos esfuerzos por tener un desarrollo económico sostenible en el tiempo, pero también deben preocuparse de ciertos desequilibrios que este propio desarrollo puede traer.
no todos se benefician del desarrollo económico y claramente hay que estar atentos por aquellos grupos que no lo están beneficiando en ese crecimiento sostenido, en esa distribución de las oportunidades, de las capacidades productivas, debe llegar a todos los chilenos. Debemos hacernos cargo de cuáles son los sectores, aquellas falencias que yo les mencioné, qué está pasando en educación, en salud, y de esa manera poder abordar lo social. Pero también existen variables políticas muy relevantes que deben también ser siempre monitoreadas junto a este crecimiento económico, junto con una humanización del Estado activo en los problemas sociales. Nosotros en Chile, por ejemplo, fuimos observando que la participación electoral, es decir, los ciudadanos cuando salen a votar, ha ido disminuyendo gradualmente, ha llegando a tasas muy bajas. Incluso en la mitad de este camino, de este trayecto, quisimos pasar a un voto voluntario. Eh, la adhesión a los partidos políticos y la pérdida de confianza en las instituciones claves de la democracia también se fue debilitando. Y lamentablemente este estallido social nos tocó también con una crisis de credibilidad sobre las ciertas organizaciones de orden público y social. Es decir, carabineros, las fuerzas policiales, estaban muy poco valoradas por parte de la ciudadanía. Y todo esto fue acompañado también por una crisis de probidad. Tuvimos muchos casos de colusiones del sector privado y claramente esas cosas hay que tratar de abordarlas de manera oportuna, porque esto no significa ser pro mercado, pero no significa ser pro empresa. Y hay que tratar de preocuparse de que este desarrollo económico sea sostenible en el tiempo, que lo social también, esta oportunidad le llegue a todos y también, obviamente, que lo político, que es lo que le da credibilidad a un sistema de desarrollo económico. ¿Se corre el riesgo, Sebastián, de que Chile abandone el modelo de mercado libre en su economía? Yo creo que la discusión de una Carta Magna tenemos el riesgo de generar muchas expectativas y la verdad que un mero texto no va a resolver los problemas que hoy día los ciudadanos están aquejados. Y por lo tanto, se va a discutir claramente cuál va a ser el mejor modelo al chileno. Pero yo creo que las bases económicas de una economía social de mercado están muy bien instauradas y por lo tanto yo creo que la discusión en realidad se va a dar más bien en cuáles son los derechos que podría asegurar esta constitución. Y la verdad es que si no está acompañado de un Estado moderno capaz de ejercer esos derechos, la verdad no le va a cambiar la situación a la ciudadanía. Yo creo que el riesgo está más bien en las expectativas, más que un rumbo diferente por parte de nuestro país a un sistema de desarrollo, porque la verdad es que el desarrollo económico que ha tenido Chile ha tenido muchos logros y eso la ciudadanía lo ve. El problema es que algunos grupos que empezaron a quedar sin las ventajas que este progreso económico traía y se nos quedaron variables muy importantes, como por ejemplo el mérito, la probidad del sector público como el privado, la libertad para poder emprender, y yo creo que es un buen momento para impulsar todas esas variables y de esa manera volver a enrumbar, a tener un rumbo en pos de todos los ciudadanos de nuestro país. Sebastián, ¿eres optimista al respecto del futuro de Chile? Eh, la- yo creo que discutir una nueva constitución no está ajeno de muchos riesgos. Sabemos que existen un proceso de mucha incertidumbre también y por lo tanto, si vienen tiempos, no van a ser fáciles, van a ser más bien difíciles. Pero creo que la fractura al cual estalló hace un año atrás, eh, al ser encauzada institucionalmente mediante una convención constitucional con muchas reglas muy claras, en el cual un aspecto muy relevante que me gustaría mencionar es que para poder dejar alguna norma escrita en esta constitución, estas personas que les va a tocar redactar tienen que llegar a acuerdos al menos de 2/3 y por lo tanto confío de que los acuerdos que se lleguen ahí van a ser democráticos, van a ser acuerdos centrales que van a permitir salir de este problema que hoy día estamos viviendo, de esta crisis, pero la verdad es que son 12 meses, mucha incertidumbre y por lo tanto tenemos que estar muy atentos de cómo este proceso se va desarrollando y sobre todo cómo la clase política y los ciudadanos tengamos una postura intransigente frente a los hechos de violencia que lamentablemente son los que han ido empañando algunas veces el transcurso de este encauce. Sebastián Izquierdo,
director ejecutivo del Centro de Estudios Horizontal de Santiago de Chile. Gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.